Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy vamos a presentar una editorial que a mí me sorprendió muchísimo. La verdad que me sorprendió mucho por el catálogo tan cuidado, narrativa, qué sé yo, que es convencional y que no, pero digamos, se sale un poco de lo que se publica y se vende y es como una ventanada de aire fresco que para la literatura, la verdad que me puso muy contento con tu catálogo. ¿Cómo andas, María? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Me alegra mucho poder estar acá y también fue una sorpresa para mí conocerles a través de Daniel y ver que tienen una comunidad tan hermosa que han ido armando en torno a los libros. Sí. Eso siempre como que a uno le devuelve la esperanza. Sí, 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 y aparte, nosotros también, un poco como vos, que nos salimos un poco de lo normal, no tan comercial, así que está bueno hacer sinergia con gente que más o menos vamos por el mismo lado. Sí, Eh, tal cual. Contame, ¿cómo decidiste arrancarla? Después me contás cómo decidiste arrancar la editorial. Contame un poco qué buscas con Mar de Fondo. Bueno, a mí me gustaría que, y es por lo que estoy muy enfocada en poder ofrecer un, una- un catálogo, digamos, de plumas de diferentes partes, no solamente argentina, sino mexicana, de Canarias, porque, por ejemplo, estamos trabajando con una autora que próximamente viene también, que es de Canarias, de México, y poder abrir un poco el escenario con apuestas que corran los límites del lenguaje, que hagan un recorrido, una búsqueda, no solamente a nivel contenido, que es muy importante, pero también a nivel formal. Por lo tanto, tenemos el caso de narradoras que son poetas y que están como un poco ahí en el límite, que les importa mucho el cómo expresan las ideas, cómo van desarrollando las tramas. Y eso es algo que a mí me motiva un montón. Me interesan también los rescates literarios, me interesa, o sea, armar como un catálogo que reúna eh, plumas de todos los tiempos y que tengan, como te decía, esta Eh, búsqueda estética. Está muy bien, porque de hecho es muy difícil ponerse de acuerdo qué es literatura. Claro, De hecho, hay un montón de exacto. movimientos que la mira la literatura va por otro lado, pero creo que todos coincidimos en que literatura es en cómo contás lo que querés contar. Sí, Exactamente, sí, sí, tal cual. Y eso es algo que como que lo tuve muy claro desde el comienzo. O sea, como que ya va a ser una mirada de plumas del mundo con un fuerte foco también latinoamericano, o sea, de todo, pero también y poder presentar como estas exploraciones de manera, digamos, concentrada. Está la colección, digamos, narrativa, poesía, y próximamente viene una que apunta más a estos textos medios híbridos, viste, que un poco ensayan entre la crónica con registros poéticos, la dramaturgia, y eso ya va a ser la colección Fondo de Mar, que es un poco los bichos raros que están en el fondo del mar. qué lindo. Mar de Fondo, ¿por qué Mar de Fondo? Bueno, yo soy de Valparaíso, yo nací Ajá. en Chile, en Valparaíso, y para la gente que nació, digamos, junto al mar, siempre tiene esta representación de que tienes 180 grados, ¿cierto?, de realidad, digamos, y Valparaíso, cerro, muchos cerros, juego de verticalidad, pero los otros 180 grados de tu realidad es un misterio. Y siempre se piensa, si yo después viviendo en ciudades que son 360 grados, es muy loco porque no tengo ese mar de fondo, que es lo que me marca un momento puede ser de descanso, de silencio, de... es muy interesante cómo se construye el mundo con alguien que, o sea, de alguien que nació en el mar, digamos, junto al mar,
porque en el mar, si bien pasan cosas, hay barcos, ¿cierto? Hay un montón de fauna marina, están los lobos de mar y todo, pero también es un espacio, es un espacio que cierra, digamos, edificación y articulación de relaciones humanas, que porque eso ya se ve en la tierra. Entonces, por eso a mí me parecía que yo ahora he vivido en distintas partes, pero siempre el mar está presente. Bien. ¿Y Eh, por qué? ¿La editorial tiene un P en Chile o por ahora solo en Argentina? Está, sí, solo en Argentina. Y ¿Y por qué tenemos sinergias con otras editoriales de allá. Ah, qué bueno. ¿Y por qué elegiste Argentina? Supongo que vivís acá y tiene que ver con eso, pero Sí, ¿qué fue sí, lo que... bueno, mi familia, yo soy un poco mitad y mitad porque mi madre es argentina, entonces siempre estuve viniendo, tengo gran parte de mi familia en Mendoza, Ah, entonces, claro, entonces de alguna manera era natural que terminara acá. He trabajado también diferentes momentos de mi vida, entonces para mí era como tarde o temprano iba, aparte que Argentina tiene tanto espacio para todo lo que es la cultura, en sus diferentes teatro, literatura, música, que es como un terreno fértil para uno pone una semillita y las cosas se dan. De alguna manera se dan. Y eso es hermoso. qué lindo. Es Eh, hermoso lo que decís. Eh, vos siendo poeta, ¿sí? ¿Qué es lo que te llevó a decir, quiero tener una editorial, quiero publicar estas cosas? Bueno, sí, yo he tenido bastantes aproximaciones a lo que es el mundo, digamos, editorial, el mundo de los libros, ¿no? Bueno, mi abuelo fue escritor, todos vienen también del palo de la formación pedagógica, de letras, digamos. Mi padre librero, entonces como que empecé yo a escribir, después incursioné en el mundo librero y siempre como con miras a poder concretar este proyecto que lo tengo hace muchos años en la cabeza y ahora lo estoy pudiendo plasmar. Por eso a veces las personas se sorprenden de la fuerza que ha ido agarrando, digamos, en poco tiempo, en febrero del año pasado. Empecé ya a concretarlo. Al principio estuve con una amiga mía y después ya seguí mi camino sola, pero sí, fue como que se ha dado porque cuando las cosas se van macerando y se van como germinando internamente, pasa lo mismo que cuando uno escribe. Parte acá escribiendo y después vuelca, y eso es hermoso, porque pareciera que todo lo que estaba en un momento más de latencia realmente estaba haciendo combustión y ya después cuando sale se materializa de una manera mucho más sólida cuando los proyectos han sido tan anhelados, ¿no? Mira, ahí tenés en el árbol genealógico el abuelo que producía los textos, Sí, papá que los vendía, y sí, vos los producís. sí, Las tres sí, ramas en la familia. ¿Te sí, queda sí, algo? Definitivamente no podía salir otra cosa que no sea vos algo relacionado con las letras, pero claro, sí, ¿te quedó algo de las charlas ahí con el abuelo, con el papá, de, de y aprendizaje? Calculo que un montón de cosas, ¿no? Pero que vos sí, digas, esto es el mayor aprendizaje que me dejaron ellos para esta tarea profesional que estoy emprendiendo. claro, pienso que tiene que ver con como un sentido de la búsqueda, ¿no? Porque toda persona que se dedica a los libros tiene es como una, de Seeker, como el tema de Seeker de The Who, ¿viste? Claro, esto de buscar, yo en la biblioteca de mi abuelo encontré, por ejemplo, un libro que me encantaría sacar acá, que se llama Extraños Visitantes de una escritora que ya falleció, que se llama Alicia Enríquez, y me llamó la atención porque son una colección de cuentos, está prologado por Pablo Neruda, y tienen una, una imaginación, o sea, ella crea unos monstruos de manera, pero como que filosófica, hay unos cruces muy interesantes con Goethe,
todo un imaginario, ¿cierto? Entonces, como que yo creo que eso es lo que yo más, esta cosa de buscar. Y bueno, había que lo tuve que tipear completamente y salió por Bisturí 10, por una editorial amiga, digamos, mía, y salió y se vuelve a reeditar. Esas cosas como de estar buscando lo contemporáneo, poetas jóvenes, escritoras jóvenes, también que están, o jóvenes digo, que no han sido editadas, no tiene que ver con una cuestión etaria realmente, pero y también una mirada de lo que ha ido siendo barrido, digamos, por el canon y medio aplastado y ahí van quedando. Entonces yo creo que eso es lo más complejo, es como ese balance que hay que armar para un catálogo, ir como armando amalgamando, digamos, temática, estética, generaciones, para que sea una buena muestra de, no sé, del paso de ser humano que, digamos, dejaron algo valioso acá, digamos. Pasa tan rápido la vida que... ¿Vos qué te gustaría que pensara el lector de tu editorial? Y me gustaría que puede venir que pueda acercarse, digamos, acá tengo algunos libros con Ahora vamos a confianza, hablar, Blanqui, sí, sí, ahora vamos a hablar de cada claro, uno. con confianza, digamos, de que hay algo que se le quiere entregar, que hay una curatoría que no tiene que ver con criterios necesariamente comerciales, sino como que haya esa confianza de que se pensó, de que tiene un valor, de que digan, bueno, no conozco, pero si lo está editado acá, tiene que ser valioso. Ese sería como mi mayor anhelo. Conmigo lo lograste, ¿eh? Porque yo ya, no, el hilo de narrativa, sé lo que vas a venir y yo ya, por más que lea un título, un autor que desconozco, me va a llamar la atención de leerlo. Pero sinceramente me gusta mucho. Bueno, vamos a recorrer un poco los libros. Vamos a empezar con narrativa, que es lo que un poco más conozco. Dale, sí, El Barranco, este el libro. barroco. Sí, Es acá una está. belleza absoluta. No conocía a la autora. Arrancaste la editorial con Tejera. Contanos un poco de la autora, lo que sepas, lo que puedas saber, Claro, y después nos metemos en el claro. libro. Perfecto. Bueno, la autora llegó por otra autora que va a salir próximamente de Canarias, y este fue un libro que salió en la primera edición como en los años 50, si mal no me equivoco, 50, 60, y fue publicado primeramente claro, el 59. Fue publicado primeramente en francés. Esta es una autora, Nivaria Tejera nació en Cienfuegos, es cubana, pero pasó gran parte de su infancia en Canarias. Por lo tanto, esta es una novela que está basada en lo que fue su experiencia de guerra, cuando vienen las tropas franquistas, irrumpen en una isla muy apacible, digamos, con pobladores que tenían sus oficios, las albardas, y tiene toda esa cosa como nostálgica, más como de los abuelos, de una vida como muy ligada con los animales y muy tranquila, y de pronto es muy momento muy fuerte, porque yo después lo he visto, o sea, lo he visto en textos como Ágota Christoph, Klaus y Luca, que siempre se habla de un ruido, de un sonido, que es como un estruendo fuertísimo, y esa es la guerra. Cuando entran las tropas, porque es muy físico, lo digo así, porque afortunadamente no me ha tocado vivir una guerra, pero se siente un ruido brutal, y ahí comienzan a botar las puertas de las casas, la gente corre a esconderse, y ella va hablando de todo eso. Es una niña pequeña que va hablando con lo que puede comprender, y va y se esconde debajo de la cama. La guerra toma preso a su padre, y las tropas, o sea, los soldados entran a esta casa buscándolo al padre, que al principio se había escondido. Entonces, porque era un periodista, entonces lo andaban buscando por sus ideas, digamos. Y es brutal porque el lector es muy estimulante, porque ella no puede decir lo que está viviendo, pero a la vez uno está comprendiendo, como que el cierre de la comprensión lo hace uno como lectora,
porque dice, si está diciendo esto, está hablando estos sonidos, está pasando realmente esto. Y ese juego, que se produce en varios momentos, es muy notable, me parece a mí me deslumbró. Tiene Sí. mucho, como ella es poeta, ella recibió el premio Six Barral hace muchos años por un libro Sonámbulo del Sol. Y ella es muy de los sonidos, tiene toda esta cosa media del neobarroco cubano, ¿no? Estoy pensando en tantos poetas que van con los sonidos, el tucu, tucu, las onomatopeyas, y entonces dotan a la narrativa de como una cosa muy vívida, casi como que el texto sobresale de la hoja, y eso es alucinante. Yo pocas veces lo he visto a ese nivel. Lo veo mucho en la poesía, pero a veces en la narrativa, cuando va ella, por ejemplo, a ver al padre a la cárcel. ¿Qué es la cárcel? Pues como ese nombre es como un nombre de una mujer, es un nombre de la cárcel. Entonces se detiene, hace esas detenciones que las hace un niño que no tenía idea, pero que nos vuelve a nosotros también, lo dota de esa cualidad extraña, ¿no? Ese extrañamiento de un mundo que se empieza a desmoronar, y digamos, su inocencia se empieza a perder, porque es eso, empieza a degradarse lentamente durante toda la narración con los episodios, digamos, que va viviendo, con lo que empieza a ocurrirle a ella y a su pueblo. En esa parte, por un lado me sorprende mucho lo lindo y lo tierno que es la relación de ella, la niña, con el papá, pero también en la parte de la cárcel, como que humaniza al enemigo, que los guardiacárceles que le permiten entrar, que no quiero spoilear, como Claro. que están humanizado también el enemigo. No es malo, pero no es tan malo. Tiene una parte de... Y yo lo que yo pienso que es cuando recién se definen, o sea, ciertas cosas, esos carceleros tienen que haber sido los carceleros que estaban de siempre, y de pronto vino un lineamiento, y tú ves como en la guerra conviven estas dos cosas, porque después todo cambia, ya todo, nadie ayudaba a nadie, o sea, Aparte todo eran peculiar, vecinos, hasta ahí. pero ves como todo se degrada, como una Claro, cosa muy... sí. 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 Maravilloso, para mí es un hallazgo maravilloso, la verdad que leerlo. Es un libro que ojalá que encuentre muchos lectores. Está bárbaro, está bárbaro. Después saliste con, bueno, un autor argentino que me fascina, Ay, sí, es que no, Richie Fleck. Es, sí, es sí, increíble yo, de él. No sé si querés contar, calculo, sí, calculo que hay varias personas que todavía no lo conocen, aunque claro, bueno, lo conocí a él porque, bueno, tomé talleres y siempre lo admiré muchísimo, y fue muy fuerte para mí cuando recién llegué a vivir a Buenos Aires. Se murió. Bueno, él vivía en Estados Unidos, pero siempre yo pensé que al momento por ahí nos íbamos a cruzar, porque todos los talleres fueron mayormente, digamos, virtuales, ¿no? Y fueron esas cosas, y bueno, quedé en contacto con Graciela Montaldo, es, su compañera, y ella permitió, digamos, que sacáramos este libro, que para mí es lo mejor. Más que incluso, yo conecté un montón, que Mis dos mundos o cinco. em, es el recorrido, es la caminata, son las reflexiones. Es un texto donde el paseo, que bueno, era una de sus grandes preocupaciones, es algo medular, pero a la vez va cruzado con reflexiones sobre procesos de gentrificación, las fábricas, cómo se arman los pueblos, la pobreza, la miseria que hay alrededor de estas usinas, ¿cierto? Ominosas, donde también no hay gente a ninguna hora, y a la vez hay niños, y hay toda una articulación de lo que sería la pobreza más, como más miseria. Entonces habla de que tiene mucho humor también, de cómo una fábrica era, aparte la fábrica con un tipo revolviendo, ¿cierto? Como un tarro de pintura, y los niñitos así esperando para que sea cero, le pasa el químico para ver cómo mezclan.
los colores, y después no se sabe cómo ya era una torre, o sea, eran unas torres terribles, y ese hombre se hizo multimillonario, entonces tiene esas cosas, digamos, como que son notables de una sensibilidad y de una como, a mí me daba como entre ternura, risa, eh, la- eh, y también, bueno, me deja como reflexionando los quedados, el que se va, el que vuelve. No es lo mismo alguien que llega, la gente no le presta la misma atención a los que llegan, que tienen toda la atención, y a los que se van. Y hay todo un movimiento circadiano del sol, como va pegando en diferentes momentos la hondonada, que es como una depresión geográfica rodeada por puras tomas y villas miserias. Entonces la voz es de una mujer que camina y va pasando por diferentes villas y va viendo cómo se van replicando las mismas formas de organización. Eh, y con personas que se le van cruzando, que tienen como condiciones bastante imposibles y graciosas. Cada pieza, porque está organizada como en pequeñas piezas que se van, el llamado de la especie, ¿cierto? El papel del drama, que es como un concentrado, como de una prosa muy poética y muy cargada de reflexión vital. Es un libro como que late mucho, tiene muchísima vitalidad. A mí Eh, me gustó muchísimo, así como arranca, vuelta, cómo te pone claro, la geografía claro, del lugar, sí, sí, y ya cómo te te pone el lugar, y saca, ya te da sí, el tono de la novela, ya es claro. formidable. Claro, este poblado se ve silencioso, nadie camina, el sol brilla en las paredes de las casas que parecen más altas gracias al declive de las calles. Entonces va armando como una maqueta que se fuera armando y se va como destruyendo también. No, Una belleza, es increíble. increíble ese libro, Sí, 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 es sí, buenísimo. ¿Cómo lo sí. recordás a él? Ya que fuiste Bueno, a lo leer. recuerdo como alguien muy, muy sensible, con una capacidad de observación y un gran lector. Digamos, él tiene, yo veo la obra de Shakespeare como un proyecto global, digamos, que parte con su primera novela de recuerdo de la memoria de su padre y después va como, bueno, crea personajes que también se pueden ir acompañando en diferentes libros, pero siento que ya sea ensayo, incluso también tiene libros de poesía, hay una cosa muy reconocible en él. Y para mí este libro es como el núcleo de su obra. Sí, sí. Sí, maravilloso, maravilloso. Y bueno, quiero aprovechar, qué Las linda edición. sucesiones, trabaja por sucesión, eso quería decir también, Ja, porque la, hay como esta cosa como que no es una prosa explícita, sino que va permitiendo que el lector vaya también dándose cuenta y advirtiendo qué es lo que está pasando. Hay algo que se presenta, pero hay otra cosa que ocurre acá, que es cuando el lector va también entendiendo qué significa esto que se presenta. Y eso también es alucinante. Hay que tener mucha maestría para lograrlo. sí, 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 totalmente. Y yo creo que todavía le falta meterse más en los lectores argentinos. Es muy conocido, es muy leído sí, en cierto lugar, pero sí. me parece que todavía al lector común todavía falta que le llegue. Y me parece Claro, claro, que sí. publicar, volver a publicar en estas ediciones hermosas y así, puede ayudar a que llegue a El nuevos 6, lectores. el 6 de agosto, el miércoles 6 de agosto, va a ser la presentación del libro ¿Dónde lo vas a hacer? en la librería Mandrágora, Ay, qué que lindo. era, porque, claro, y eran muy conocidos también de Sergio. Va a ir Ah, el hermano de Sergio también y va a presentarlo la primera editora que sacó este libro, que es Sandra Contreras. mirá, qué bueno. Sí, junto con Cintia Rinsky, ahí va a ser una mesita bien interesante. Qué lindo. Así que bueno, Sí, el 6 en Mandrágora, para en que quiera Mandra ir. voy a ir, sí. Sí. Qué Eh, lindo. Bueno, sí, pasamos a la sí, novedad. sí, a la novedad, Mary Shelley, Sí,
¿O Mati. quería, o qué quería decir? Sí, Yo estoy por sí, seguir con la no, yo narrativa. también tenía lo de poesía, pero No, veamos las novelas. Dos claro, decías. Bueno, Mary Shelley sí, esa fue una, un hallazgo que se hizo, porque esta fue una novela que estuvo perdida casi 150 años, casi, o sea, un siglo y medio, porque la autora, después de haber escrito Frankenstein, bueno, y del éxito, digamos, que tuvo, porque con ayuda de Percy Shelley lograron también instalarlo, él le armó como este prólogo tan conocido, y después empezaron a viajar, pero era una familia, digamos, bastante fuera de lo común, como sabemos, gracias a las biografías que andan también circulando y se movían de un lado a otro, y ella pierde a dos hijitos, primero al niño y después a la niña, eh, y eso la, la sumió en una profunda tristeza en la cual, digamos, se encerró a escribir. Esta es la novela gótica, así como la novela de más de fantasía de Frankenstein. Esta novela es totalmente gótica, es una novela que habla de temáticas de incesto, porque es la historia digamos, una gran carta, parecía como la técnica que utiliza con Frankenstein, que escribe una mujer desde un páramo, cierto, desolado, que está al final de sus días, y le escribe a su amigo contándole cuál fue su verdad, que es que el padre se enamora de ella, su padre. Y todo lo que entonces tiene esta técnica que ya vemos deslumbrante de Frankenstein, donde cada personaje tiene un punto de vista. Viste que estaba Víctor y estaba su criatura, entonces tú escuchabas los argumentos de Víctor y decías, claro, aquí tiene un punto, y después escuchabas al monstruo y chuta también, él no pidió vivir, entonces siempre van poniendo, es como una voz poco creíble porque va cambiando de punto de vista. Entonces ella pone al lector en ese jaque, los motivos del padre. ¿Por qué no es, digamos, un crimen haberse enamorado de su hija, pretenderla, digamos, haberla encerrado? Y todas tantas cosas que tú los ves en esos diálogos escritos de manera magistral con todo el imaginario idealista de la época, donde la naturaleza mandaba señales, donde que ya lo vemos también en Frankenstein cuando dice, este árbol, esta encina, si se quema, significará tal, y viene un rayo y lo destruye, el árbol lo hace polvo. Y tiene un nivel de, tú te sientas y es un disparo ese libro. No puedes dejar de leerlo hasta que se termina porque te atrapa, es una cosa pero impresionante qué maravilla. y Bueno, va con mucha velocidad. Igual, o sea, tiene las mismas fugas, yo siento, y esa vertiginosidad que vemos de Frankenstein, pero con algo totalmente y en un tono distinto. Pero viste que al principio Víctor huye de Frankenstein, Frankenstein después los persigue, después, o sea, después el monstruo se escapa y van así como entre los hielos. sí. ¿Quién persigue a quién? Bueno, acá también tiene esas cosas de la diligencia, del carruaje, de la tormenta, del ir acá, atravesar de Escocia, pasar por las montañas. Es una belleza el libro. Y tiene todo el tema como de la naturaleza, tiene muchas alusiones también a la Divina Comedia, eh, poesía de la época. Claro es, qué belleza, qué Es belleza, una belleza el libro, qué belleza. Bueno, realmente. Daniel, tráemelo, dale, cuando lo tengas. Y después, bueno, ya ahí vi que estás anunciando a Guadalupe Santa Cruz. Sí, esta ¿Sí? parcela. Esta parcela es un libro muy lindo porque además tiene... Espera, Sí, porque no sé si se conoce mucho en Argentina a Guadalupe Santa Cruz. sí, Quisiera, primero que nos introduzcas en ella, contarnos quién es, sí, su libro sí. principal, y después hablamos del libro. Sí, bueno, Guadalupe Santa Cruz nace acá o sea, nace en Orange, en New Jersey. Es hija
de artistas como de intelectuales, tiene una historia bien interesante, vivieron un tiempo en México y creo que de ahí viene el nombre de Guadalupe. Luego ella forma parte de la generación de escritoras como del golpe de Estado del 73. Ella es apresada, ella es torturada y, digamos, vuelca toda su genialidad tanto en el arte visual, porque ella es artista visual y de hecho este libro tiene grabados que hizo, tiene una cosa muy hermosa, y las letras. Vivió también en Europa hasta que falleció de cáncer en el año 2015. Y este libro como que se me empalma un poco a mí con un soplo de vida de Clarice Lispector, Ok. porque el libro donde ella está, es su obra cúlmine, digamos, ella está escribiendo, y la magia es muy potente porque ella está acostada en todo lo que es su proceso de quimio, se le va la vida y ella está escribiendo. Y bueno, es una obra que sale de manera póstuma, Ah, eh, que, que, que trabajó también mucho con su gran amiga, la poeta chilena Nadia Prado. Ella, de hecho, hace la contraportada del libro. Y es una autora que trabaja mucho la cuestión de la violencia política, de la dictadura, con la geografía. Ella tiene un libro muy maravilloso, que es una edición así enorme, que es también con grabados, que se hizo una edición limitada, se llama Quebrada, las cordilleras en Anda. Pero ella es que la quebrada. Entonces va ah, hablando, y aquí también tiene esta cosa como de los relieves. Son textos que se adelantan, porque un poco también son más fragmentarios, y va haciendo el cruce, por ejemplo, de la maraña de pelo, que ella va en esta parcela, este libro que va a salir, ve una maraña de pelo que iba en el subte, ya en el último que se desplazaba así. Es una observación muy minuciosa, muy poética, y va comentando cómo llega ella a perder su pelo, cómo empieza el tema de los tratamientos, lo que ocurre, esta idea de que están en una orilla en la sala común, digamos, con otras, digamos, enfermas que están así, en diferentes estados, y, los, y, y es como todo un recorrido donde trabaja también el tema de los recuerdos. Su madre era descendiente de pieles rojas, entonces va contando situaciones. El padre era como un sacerdote presbiteriano, no sé, entonces va hablando cómo esta configuración extraña va como permeando los recuerdos de alguien que está cerrando su vida. Entonces, se detiene muchísimo en el lenguaje, se detiene mucho en las texturas, en las telas. Ella trabajaba con las telas, con esto de unir tejidos, no con el tejido mismo, sino con la costura. Hay una cosa que es muy distintiva en la escritura de Lupe, la materialidad de las palabras. Ella es como curtida artesana también, y eso se traduce en una prosa muy, muy potente, muy profunda, donde explora los vínculos, la pérdida, eh, de una manera única. O sea, por ejemplo, ideas de que un hijo que se cría sin madre, un hijo, habla de la cojera, por ejemplo, en este libro que te decía yo de Quebrada, de un niño que perdió una pierna, la comezón de ese miembro, y que la madre se aloja ahí. O sea, tiene una cosa como muy, muy sensorial y es muy profundo. Es alucinante Guadalupe Santa Cruz. Y es una lectora, al igual que Shakespeare, diría que no es, o sea, tampoco en Chile eh, ha sido muy leída. Ahora se están comenzando a reeditar. Ahí tú me mostrabas que tienes Ojo Líquido. y Claro, este. Ojo Líquido es un híbrida con ¿Chileno? el ensayo, y habla de cómo las ciudades
se empiezan, cómo era antes el tema del agua, los diques y cómo las ciudades van borrando su historia. Ella tiene todo eso, siento que en esta parcela se concentra, es como un sumo de su observación, de las verticalidades, del progreso, ¿no es cierto? Progreso, cómo avanza. En ese sentido, tiene como varios puntos con Shakespeare, con el llamado de la especie, pero desde otra estética, digamos. Eh, Totalmente, no, es realmente es muy sensible y muy, muy profunda, muy minuciosa, como que a partir de del repaso que hace como de los objetos, te lleva a pensar en otras cuestiones. Y es así, y va ahí como todo, es una cantante, digamos, es una cantante que va perdiendo la voz en la historia, entonces se van cruzando con su recuerdo y todo, es hermoso. Y Sí, ese va a salir ahora prontamente, esta parcela se llama. qué lindo, sí. Aparte, está bueno. Yo el libro este, Ojo Líquido, se lo pedía a una amiga del club que viajaba a Chile, le dije, tráeme que quiero leer algo de ella. Y acá no se consigue, creo que no se Claro. consigue de Guadalupe Santa Cruz y está muy bueno. Está muy bueno que Sí, empiecen a crear estas voces. sí, 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 tal cual. Sí, eso es algo que en el proyecto es como norte, de poder traer un catálogo distinto. Y así también en poesía. Sí, sí. Te Sí. consulto algo más, ¿tenés algo más que quieras anunciar en narrativa o ya pasamos a poesía? Bueno, vamos a, sí, tenemos para este año, va a salir una trilogía de un escritor argentino, que son 3 novelas pequeñitas que están, digamos, cruzadas. Es un proyecto, digamos, y que también es alucinante. Es un escritor cordobés. También hay una escritora de Canarias, que es la que te comentaba, que también tiene una novela tremenda. Y vamos a sacar la traducción de Zelda Fitzgerald, que salió en México de Reserva Melvals y Uy, que salió en México hace algunos años, que esa traducción la hice yo, al igual que Matilda, también la traduje yo. Y, y con eso cerramos, digamos, la colección de narrativa este año. Y es interesante esa novela de Zelda Fitzgerald porque bueno, es el único libro, el otro no alcanzó a ver la vida porque el psiquiátrico donde ella estaba se incendió. Ella estaba esperando una sesión de electroshock que estaba en ese proceso y se perdió todo, obviamente. Se murió en el incendio. Y es notable porque cuando ella conoce a Scott Fitzgerald, Scott le habían rechazado todos los textos de o sea, de todas las editoriales no, pero fue una pareja como que se unió y también hizo como combustión y él se nutrió bastante de su diario de vida, de su personaje, le dio como más volumen a todos los personajes que él iba creando. Y bueno, y cuando él se entera que ella, o sea, ni siquiera se entera por ella, el director del sanatorio donde ella estaba internada, le prescribió, cuando se dio cuenta que esta mujer escribía, le prescribió escribir todos los días. Y en todos los días ella escribía una cierta cantidad de horas. Así se concluye después de un tiempo esta obra. Y cuando lo mandan, el director manda, digamos, del hospital al editor la novela, ¿qué hace el editor? Ya inmediatamente Scott y le dije, ¿tú sabías que tu mujer está escribiendo? Y me acaba de llegar una obra. Entonces va Scott, la agarra y la cercenó un montón de partes, se la puso a su novela de Tender is the Night, Suave es la noche, porque él se creía el albacea de la familia y esta novela está basada en todo en lo que ellos vivieron también. Entonces, ella bueno, reescribió bastante
Y nunca, y ahí, de ahí ya se separan definitivamente, siguen caminos separados. Qué historia, qué historia. Qué historia las mujeres atrás de los escritores en esa época. Desde Es Stoshkevich, tremendo, es ahí, tremendo. Y después Scott no sí, escribió nada nada más, más. después trató, probó en cine hasta que, no sé, Sí, 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 qué lindo. increíble. Pasemos a poesía. Sí, pasamos. Ahora sí, Este es el Pastoral en la primero. boda. Ah, Listo. Pascal. Iba a empezar a reír por la novia, pero dale, como Sí, quieras, ¿eh? perfecto. ¿Sí? Como vos quieras. Esta es una traducción que hizo el poeta chileno Francisco Cardemil, Ujú. que es un tremendo poeta. Y bueno, es una traducción muy cuidada. El libro igualmente es bilingüe, por lo tanto, si las personas saben, pueden leer. A mí me gusta leer también a veces en inglés y después voy a la traducción y voy comparando y eso es un viaje también. Claro, claro, Entonces claro ahí que te das sí. cuenta que linda que está esta traducción y es un libro que juega, digamos, con los imaginarios de los grandes relatos como bíblicos, las grandes figuras, y lo lleva a todo lo que son las relaciones amatorias. Es un libro profundamente sensible, ganó el premio Lambda, que es como el premio a la poesía queer, LGBTQ+, y es muy hermoso. Es cómo pone, pues como un cruce de tiempos, de épocas, de lo antiguo, lo bíblico, el asunto, por ejemplo, el tema de los peces, y después cómo eso se va a las relaciones, a los cuerpos, al sentir. Realmente es tremendo y claro, y me dicen y que no ha sido, no ha sido traducido en Chile, es lo primero que hay de Carl Phillips. Nosotros lo sacamos junto con Agatha Musco, que también es una editorial que está empezando, digamos, con también un catálogo y acá tampoco estaba Carl Phillips, entonces ahí vi lo reseñaron en Buenos Aires Poetry, que es esta revista que ahí lo vamos a compartir también en nuestras redes de Mar de Fondo, y es buenísimo porque así se empiezan a expandir, empieza a haber más interés, empezamos a recibir otra pluma que no estaba, con una búsqueda totalmente original y como reformulada, ¿no? Es muy hermoso. Al final, cuando lo leía también, así está, subrayar todo. Hablábamos con amigos y tal, se puede subrayar todo. Está todo subrayado. ¿Te animás a leer algún fragmento de poesía? Te voy a pedir Sí, los tres libros si querés. sí. Ay, a ver, había uno. Ah, ya sé. Ah, es que había uno que me encanta, que querría leer. eh, a ver, para- a ver, déjame ver. Es que estoy buscando. Podría leer el que, el que reseñó el Buenos Aires Poetry, si te Dale, parece. dale. Se llama Epílogo. En el largo sueño, los viejos dioses vuelven a estar con nosotros, algunos disfrazados de luz corriente a través de las verdes hojas que aman. Derramar supervisándolas, otros como los pequeños puñados de ropa que parecieran mantener unidos nuestros cuerpos y luego, de igual forma, no lo hacen a medida que caen como enemigos derrotados, como el arrumbado colapso que a veces asume la adoración en los rostros desgarrados de los creyentes que enfrentaron una prueba esencialmente dura. Y tu cuerpo ya no es tu cuerpo, ni el mío, es mío, para que
los pensemos, sino de los dioses, suyas, las manos que se asoman, suyas, las manos para traernos, seguramente, de vuelta. Así, una gran comodidad, como la muerte, la poesía, ambas, ese lugar donde las dos hacen, entre ellas, la cola de una paloma. Cómo cada una necesariamente significa tanto la ocasión para recordar como el tiempo, al fin, para hacerlo. He vivido esa vida, cada una, cantando. Es un sueño, como mencioné, por lo tanto, del sueño, despertar. Es como cualquier mañana, café, las horas enjuagadas, el árbol de acebo, como para sacudirse de su propio sueño. Cruje, se inclina, en el aire sus hojas se quiebran, se rompen bajo la dispersión habitual. Los pájaros, quiero decir, y últimamente las ardillas, de nuevo, habiéndolo esperado, temiendo por él que quizás no llegaría. Ya estoy escribiendo el próximo poema. No pasa, toco madera, nada en algún lugar en el que aún estás conmigo, no estás conmigo. Qué lindo, qué lindo, qué belleza, qué Sí, lindo. Como que ya cuando lees poesía, ¿viste? Ya se genera un clima que... sí, sí. Es Mm, así, como que el poema se abre y te revelara una verdad que conecta como con la esencia. Es, eh, es un tremendo libro y son poemas más bien largos, el libro tiene claro, 170 páginas y tiene esta cosa como que puedes ir mirando ahí enfrentados, que está lindo eso, como claro, que a sí. pesar de que salen más páginas, pero puedes mirarlo ahí, no, está como, es amigable para las personas que les gusta, así, los nerds que nos gusta ir comparando, está bien. Ah, bueno, bien. Ahora, elegiste vos uno de de los otros dos libros. Bueno, me gustaría seguir con poemas traducidos, que es una Dale. poeta hermosa que te comentaba que también está disponible porque vive en Buenos Aires Ujú. hace años y ella viene del palo de la música. Por lo tanto, es un libro que está cargado de mucho ritmo, de humor, de sus intereses que tienen que ver con la danza, es una escritora bastante joven. Tenía algunas publicaciones, pero este es su primer libro, digamos, de poesía y es una belleza. Eh, Tiene como poemas traducidos, porque en el fondo te hace pensar en la intraducibilidad, en esto que sucede con las palabras, en algo en el orden de lo intransferible, de cómo llega, cómo... No, es muy sensible, es de una belleza y es una poética eh, más breve, eh, pero muy, muy, muy potente. De gas soñaba un ejército, trabaja también con el humor, algo que se Qué agradece buena, claro. muchísimo, porque poetas que trabajen con el humor vienen muy fuertemente de la tradición, más como lo que sabemos más de poesía norteamericana, tipo Mary Ruffle digamos, pero no hay mucho, digamos, y aquí tenemos una gran poeta colombiana que está escribiendo cosas muy lindas. Así es que ojalá que pueda también llegar a los corazones de nuestros lectores. Sí, no te hago leer de ella porque después coordinamos Sí, así una charla con sí, ella y que sí, lea de tal ella. cual. Sí. Y después está, así como música, sonido, acá también tenemos artista visual. Esta es una tremenda poeta y artista visual mexicana
Ha sido, digamos, publicada por editoriales independientes aquí en Latinoamérica, tanto en Chile como, como en Argentina, me parece que también. Y lo que hace ella es trabajar con la naturaleza muerta. Ella pone objetos inanimados, una manzana, un cuchillo, y los pone en movimiento de tal forma que el cuadro que representa en una poética totalmente estática, sentimos cómo nos atraviesa, digamos, la violencia. Es muy fuerte porque me gustaría leerte como para Sí, que claro. entiendas, por ejemplo, brillantes cuchillos atraviesan manzanas rojas. Manzanas rojas son atravesadas por cuchillos de distintos tamaños y formas. Una manzana atravesada por un cuchillo es un animal nuevo. Aún después de haber sido capturado, sigue huyendo. Manzana roja en su papel de fruta dulce en las esquinas. Presume su cuchillo, se mece orgullosa, curvas, casi círculo. El cuchillo que me atraviesa corta siempre y cuando me esté quieta. Una vez partida en dos, comenzará la huida. Fuerte. Fuerte, es muy fuerte. Sí. Y así empieza a mezclar con objetos que van sumándose a esta mesa, como en el imaginario de estos bodegones de naturalezas muertas, Ujú. y empezamos a ver los ojos de las tres generaciones de mujeres, y así empiezan a sumarse, que genera una representación pictórica a través de la palabra que es notable. Qué bueno, qué bueno. Sí. Prometo leerlo, no llegué a leer lo de poesía, prometo. Te va a Mucho. encantar. Son dos, y después tiene cursivas que también es como un pequeño poemario de amor, digamos, también muy estilo Andrea Alzati en su forma. Qué bueno, qué bueno. Sí, 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 lo voy a leer y vamos a un posteo. Eh, María, qué lindo escucharte, qué lindo conocerte, sobre todo. sí, estoy muy contenta y además es que Daniel me habló tan bien de todo lo Soy que estás curioso. haciendo, de todo lo que estás haciendo, que para mí es un honor poder, eh, digamos, estar con vos y comentarte un poco, que de manera tan generosa, digamos, me hagas un espacio con este proyecto, digamos, que está empezando, pero que estamos ahí empujando con todo. Sí, sí, no tengo dudas que va a funcionar bien. Quizás son long sellers, ¿no? Que va Sí, con el tiempo, sí, pero sí, yo tal cual. no tengo dudas que va a funcionar bien, pues son unos libros maravillosos y que el boca a boca va a funcionar como pocas veces. Así que no, contento, feliz. La verdad que feliz que una editorial así. Y viste, nos viste lindas las librerías, una editorial así. Así que Ay, qué lindo. es hermoso, es hermoso. Muchísimas gracias. Entonces, María, si nos querés contar algo más, si no ya nos No, despedimos. eso sería cualquier cosa. Si quieren, pueden seguirnos en nuestras redes, Mar de Fondo Decilas. Edición. Sí, Mar de Fondo Ediciones, y ahí estamos publicando, digamos, pequeños videos poemas, las novedades y las ferias también, que estamos entrando a participar de la mano de la parte maldita que nos está abriendo camino con mucha fuerza, como son ellos, tremendo equipazo. Así es que ahí vamos Qué en esta lindo. ola, en esta. Perfecto, perfecto. Lo importante es caminar. Así Sí, que, la ola de libros, por eso me ¿eh? encantó, como pues, Mar de Fondo, la ola, porque ola con H, pero suena Y como el wave, qué ¿cierto? lindo, qué lindo, qué lindo. María, muchísimas gracias. Un beso Un beso. grande, Un que beso. estés muy bien, chao. Chao.